Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Muga. Hoy nos planteamos con varios expertos en comunicación política qué va a pasar las próximas elecciones del 10 de noviembre. La mayoría de las formaciones presentan las mismas candidaturas, pero variarán sus estrategias, servirá de termómetro electoral. Las candidaturas medirán realmente sus adhesiones o quiebras. ¿Es lo mismo votar que no votar? Se lo preguntamos enseguida a 4 expertos profesores. Además, vamos a disfrutar de las fiestas en diferentes puntos de Navarra. Nos iremos de procesión a la localidad ribera de Cortes. Como ven ustedes, con un sol espléndido se celebraban esas fiestas en esta localidad del sur de Navarra. Y aquí, en el pleno corazón de Pamplona, en el casco viejo de la ciudad, hemos disfrutado muchísimo. Con sobresaliente han concluido las fiestas en honor a San Fermín Chiquito, con la pamplonesa y los gigantes como principales protagonistas. Comenzamos. Postres tradicionales de Ulzama. Es una empresa familiar que elabora productos de la más alta calidad y únicos en el mercado. Cuajada, helado, mousse, quesos, yogures, en un entorno privilegiado a orillas del río Ulzama. Nuestro ganado y nuestras ovejas son nuestro principal activo. Deliciosos postres naturales de Ulzama. Analizamos qué puede pasar en Navarra y también en nuestro país el próximo 10 de noviembre. ¿Qué posibilidades tienen las diferentes formaciones políticas? ¿Habrá cambios respecto a las pasadas elecciones? Damos la bienvenida ya a Gonzalo Alzueta. ¿Qué tal, Gonzalo? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por tenernos aquí. Con nosotros también está Rubén Auza, otro de los expertos de la Universidad Pública de Navarra. ¿Qué tal, Rubén? Hola, bienvenido. Muy buenas noches, Gabón. Gracias también a Josécho Beriain. ¿Qué tal, Josécho? Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por comenzar semana con análisis político con nosotros. Y Jesús Mari Osés también nos va a ofrecer su opinión, su punto de vista ante los próximos comicios. Jesús Mari, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a ver qué puede suceder. 10 de noviembre, pocos meses han pasado desde los últimos comicios. Mantienen las caras, los nombres, las principales formaciones. ¿Habrá cambios de estrategia? ¿Qué van a dar de sí las elecciones del 10 de noviembre? Comenzamos con el primer punto de vista de Gonzalo Alzueta. Bueno, la previsión es que no haya excesivo cambio. Sí que parece que puede haber algún pequeño trasvase de votos y de parlamentarios de unos partidos a otros. Hay un personaje más en el escenario, que es Más País, con Íñigo Errejón, que es quizás la única novedad en el panorama. Pero da la sensación, por dónde van las encuestas, de que el panorama va a seguir siendo bastante ingobernable después de las elecciones del 10 de noviembre. Bueno, pues con este augurio comenzamos. Desde luego llevamos un verano casi en compás de espera a ver qué decisiones adoptaban los principales líderes en juego. Pues un punto de vista un poco negativo o quizás realista el que plantea Gonzalo. Rubén, ¿cómo ves el panorama político actual ante el 10N? Bueno, tal como comentaba Gonzalo, no se esperan grandes cambios a nivel general. Quizás sí haya pequeños matices en algunas circunscripciones, como puede ser en Navarra, que el escaño entre el PSOE y Bildu pueda cambiar. Pero bueno, en general el problema va a ser el mismo que hace unos meses y veremos cómo actúan los políticos en esta ocasión. Josécho, ¿cuál es el mapa que ofreces, ¿no? O que ves o que vislumbras ante unas fechas muy próximas en las que tendremos que decidir también si votamos o no votamos? Efectivamente, ¿no? Bueno, la pregunta previa un poco es esta, efectivamente, ¿no? ¿Votamos o no votamos? Todo el mundo está diciendo ahora, con lo cansados que estamos electoralmente y tal, nos convocan otra vez. Bueno, en principio, volver a votar no es tan complicado, ¿no? Hablamos de que a veces la democracia la vaciamos de significado por el mero hecho de que cada 4 años y tal nos piden un voto, ¿no? Yo creo que este es un ejercicio enormemente saludable cuando hay un atasco político, el votar, ¿no? Con lo que habéis dicho un poco, ¿no? Rubén y Gonzalo, yo creo que grandes cambios no va a haber. Es decir, esas capacidades de negociación que no se han exhibido durante estos meses van a tener que saltar ahora y tal, ¿no? Entonces, yo creo que ante el escenario que tenemos que hacer es ya que nos han llevado a votar,
ese nivel un poco de cambio que puede haber entre personas, pues vamos a ver hasta qué punto se traduce políticamente, ¿no? Que creo que no va a suceder, ¿no? Jesús María Osés, ¿cómo ves el panorama, las dificultades que entraña de nuevo esa llamada al voto, a celebrar unas nuevas elecciones, también con cierto hastío en la población, ¿no? Que ve que bueno, pues realmente el país se mantiene sin políticos al frente y bueno, cuál es el tránsito, ¿no? Que vamos a ver de la situación actual al 11 de noviembre, después de las elecciones? Pues el otro día leía que lo que ha ocurrido en estos momentos es prácticamente lo mismo que podía ocurrir, vamos a suponer, con las religiones en este sentido, ¿no? Que se confía demasiado, por ejemplo, en cierto tipo de dogmas trasladados a la política y después cuando eso puede fracasar, pues lógicamente es como si nada ya valiera, ¿no? Entonces la gente o parte de la gente puede estar enfadada, cabreada, pero desanimada, pero al mismo tiempo, entonces ante la situación que decían mis compañeros, de votar o no votar, yo creo que lo que tiene que prevalecer fundamentalmente es la racionalidad frente a lo que sería la pasión. No se puede decir estoy hasta las narices y por lo tanto no voy a votar, por ejemplo, ¿no? Porque me parece que es olvidarnos de un deber cívico y no confiar tanto quizá en los políticos para que tengan la varita mágica para solucionar todos los problemas, sino que bueno, las cosas a veces son como son. No estoy justificando a nada ni a nadie, pero las cosas son como son. Entonces yo creo que hay que pensarlo bien y después la democracia siempre ofrece posibilidades que si cambiáramos de régimen veríamos a ver si las ofrecía o no. Por lo tanto, habrá que verlo. A mí lo que más me preocupa es, en este caso, la abstención, fundamentalmente. Las candidaturas, sí, Navarra Suma, Partido Socialista, Podemos y Bildu. Vamos a ver también qué retos, ¿no? Y qué estrategias se pueden plantear a partir de ahora las diferentes formaciones navarras con aspiraciones al Congreso de los Diputados. Sí, un pequeño matiz, porque yo creo que en estos momentos han ocurrido dos cosas que no eran habituales dentro del panorama político español, que son las campañas que ha habido, que quizás inició de una manera un tanto ingenua, medio comunicación nacional, para que, bueno, en 5 días que yo creo que hubo 112.000 personas solicitando que no se les entregase propaganda política en sus buzones, ¿no? Y las campañas que se han ido desatando, sobre todo en redes sociales, de yo no voto, abstención cívica, abstención activa, etcétera, etcétera, ¿no? Que han sido dos movimientos que quizás hasta ahora no se habían producido, ¿no? Y que sí que son un síntoma de cuál es el estado de la temperatura de la sociedad con respecto a lo que es el panorama político. Los retos, bueno, en Navarra también se puede producir otro cambio, no va a estar solamente el quinto escaño entre PSOE y Bildu, sino hay que ver qué ocurre con Podemos, porque el bajonazo que hubo de las generales a las locales de Podemos fue notorio, fueron de 60 y tantos mil votos a 22, si no recuerdo mal, y habrá que ver exactamente cómo queda ese panorama, ¿no? Ese quinto escaño, desde luego, va a estar bastante peleado. Y los retos que están para Navarra, bueno, será cuestión de esperar a que se conforme un gobierno nacional y ver qué tipo de relaciones se establece con él. Desde luego es importante que haya gobierno. Llevamos ya muchos meses sin gobierno y aunque no nos demos cuenta hay determinadas estructuras que se van paralizando y es como un efecto dominó, va paralizando absolutamente todo. Más que nadie en el punto de mira están Sánchez y Chivite, ¿no, Josécho? Sí, yo creo que hemos asistido a un cierto cainismo político dentro de la izquierda, sobre todo entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, que de alguna manera pues ha bloqueado un poco la formación de gobierno, aunque luego en la convocatoria de elecciones pues Sánchez responsabilice un poco a unos y a otros, ¿no? No solo a Unidos Podemos, ¿no? De todos modos, yo creo que la jugada política de la convocatoria de elecciones por parte de Sánchez, yo creo que lo que pretende es, si no hemos sido capaces de formar gobierno, nosotros vamos a volverle a preguntar a la gente en torno a qué grupo, vamos a decir, depositan la confianza. Yo creo que la pretensión del Partido Socialista es tener un amplio espectro de confianza dentro de la izquierda que no le haga depender tanto de Unidas Podemos. Ha surgido otro, como ha comentado, otro actor electoral, Más País, y esto es importante, pero yo creo que Más País está más cerca de la órbita del PSOE, entonces yo creo que en este sentido, en principio, podría tener, todas las encuestas le dan al alza al Partido Socialista, entonces habrá que ver si la tendencia es mantener un poco el sistema de los 4 partidos que se deriva después de la crisis o
los 4 partidos al final tienden más un poco al sistema bipartidista clásico, es decir, suben bastante el PSOE y el Partido Popular. Habrá que verlo un poco, ¿no? Más País, ¿cómo irrumpe? Y no sé si es un elemento disruptivo en el panorama político. Jesús Mari. No necesariamente a nivel de datos globales, supongo, ¿no? Porque si eso nace en principio como una escisión de lo que es Unidas Podemos en este momento, si Unidas Podemos se partiera en dos, suponiendo, lógicamente el número de escaños podría ser el mismo que la totalidad o quizá incluso menos. Luego, lógicamente, las componendas políticas posteriores a eso daría con unos números tremendamente problemáticos, lo mismo que han dado hasta ahora. A mí lo que sí me parece es que has hablado de Sánchez y después de Chivite, ¿no? En este sentido. Me da la impresión de que los dos partidos, los dos grandes partidos también, de lo que se llama clásicamente la derecha, deberían también implicarse, no sé cómo, pero implicarse en este asunto, por la sencilla razón de que la gobernabilidad de este Estado debe ir adelante. Hoy aparecía también en la prensa una pequeña nota diciendo en Europa se pueden estar perdiendo posiciones políticas, o sea, posiciones importantes debido precisamente a la falta de gobernabilidad, bueno, a la falta de gobernabilidad, a la falta de gobierno fundamentalmente, ¿no? De un gobierno estable. Entonces, a mí me parece esto tremendamente problemático, pero que aquí todo el mundo, podremos decir que unos tienen más responsabilidad que otros, pero todo el mundo tiene que pensar y soltar lastre de su mente para que un gobierno pueda hacerse con la estabilidad del país. ¿La sensación de continuidad en las listas del Congreso convence más o puede suponer un problema a la hora de tomar la decisión de votar a unos o a otros, Rubén? Bueno, eso digamos que estará en la cabeza de cada uno de los electores y los posibles votantes, si supone algo positivo o negativo, pues la permanencia de un candidato u otro, ¿no? Hombre, en esta situación parece que caras nuevas supondrían cierto alivio para la candidatura quizá de esos partidos que han quedado un poco desgastados por no llegar a la conformación de gobierno. Pero claro, también es verdad que conformar nuevas listas también daría pie a ciertas críticas, ¿no?, fáciles, con lo cual digamos que no hay solución buena, luego lo veremos con los resultados, ¿no? Es cierto que uno de los argumentos muy críticos, ¿no?, con la nueva convocatoria de elecciones ha sido el gasto, que entraña otra vez bueno, pues plantear la situación de la ciudadanía tiene que tomar la decisión de votar, ejercer ese derecho en la democracia con los euros, valga un poco el lenguaje coloquial, que supone precisamente para la ciudadanía. ¿Es un argumento real, convincente, o que nos debe de alguna manera bueno, disuadir del derecho al voto, o por el contrario nos parece tan relevante el gasto económico que entraña? A ver, el gasto es importante, creo que son 139 millones más o menos lo que está estipulado que nos cuesta a todos los españoles una contienda electoral, ¿no? Pero yo creo que no tiene que ser, que no tiene que afectar para nada las decisiones, es decir, si nos vamos a unas elecciones es porque se supone que ha habido intentos de generar un gobierno estable. Yo creo que no han hecho la tarea ninguno, ¿eh? Para mí, y lo dije además rápidamente después de las elecciones autonómicas, el PSOE no iba a permitir pasar la oportunidad de poder descabalgar a Podemos de su nivel de votos. Es decir, convocar unas nuevas elecciones en aquellos momentos suponía que el PSOE podía dar un salto cualitativo. Las encuestas empiezan a decir ya lo contrario, de que el PSOE no está subiendo tanto, sino hay algunas ya que indican mantenimiento e incluso pequeñas bajadas del Partido Socialista. Últimamente, además, nos estamos acostumbrando en todo el mundo que parece que el que convoca unas elecciones, el que convoca un referéndum, lo convoca para ganarlo y lo pierde, ¿eh? No sé si también puede ocurrir el 10 de noviembre algo parecido, ¿no? Pero, Jesús Mari, sí, ¿crees en esa posibilidad? O sea, hay por lo menos yo tengo en la cabeza una incertidumbre total y absoluta por qué va a pasar, porque se oyen y se ve a través de las cartas de los suscriptores en algunos periódicos un cierto hartazgo que tampoco lo entiendo demasiado, ya digo, salvo que se crea, pero la palabra de creencia
en que los actores políticos pueden con todo. Se les exige y les debemos exigir, pero no pueden con todo. Entonces esto es una de las muchas posibilidades que había, quizá la que menos se había pensado incluso por los propios actores, y después ellos sabrán más que los demás por qué razones realmente esto no ha llegado a su fin. Pero creo que la democracia no se acaba aquí y que el ejercicio de la democracia sigue siendo fundamental, incluso a pesar de que suponga, atención, el chocolate del oro que sería este pequeño gasto, ¿no? Rubén. Sí, yo quería aportar el endiablado sistema electoral que tenemos, ¿no? Sobre todo de cara al Partido Socialista. Aparentemente una nueva convocatoria pues parecería reforzar, ¿no?, esa suma de votos que podría perder Unidas Podemos. Pero también es cierto que se está reforzando la posición del Partido Popular, y eso en las circunscripciones pequeñas, que en las últimas elecciones ahí pudo haber algún escaño que bailó entre el Partido Socialista y el Partido Popular en el centro de la península, decaiga ahora de cara al Partido Popular. Con lo cual, una cosa es los porcentajes y los millones de votos que pueden ir de un lado a otro, y luego es el sistema electoral que tenemos, que puede hacer que un escaño caiga en un momento dado de un sitio a otro con pocos votos, ¿no? ¿Creéis que votamos en clave general o en clave regional en estos comicios? De alguna manera, esos apoyos o rechazos que encontremos el 10 de noviembre tendrán una lectura regional. Yo creo que es más una clave estatal, es decir, es una clave global, es decir, nacional, ¿no? Los gobiernos un poco en clave regional ya se han decidido, ha costado mucho, ha sido muy ejemplar y políticamente interesante ver pues el conjunto de coaliciones que se han ido formando en un sitio y en otro, es decir, no hay una regla única ni en política ni en religión para decir pues este sector o este partido se alinea siempre con este. Yo creo que ha habido más coaliciones ad hoc, ¿no?, por los momentos políticos que se viven, por la proximidad un poco de programas, por los talantes políticos también. De hecho, entre Partido Socialista y Podemos, los dos líderes y tal son como anticuerpos y antígenos. Es una cosa terrible, ¿no? O sea, de incapacidad para negociar y tal. Probablemente si ellos se hubiesen llevado mejor, pues probablemente no estaríamos abocados a las elecciones, ¿no? Yo creo que es clave nacional la que se está leyendo. Yo creo que hay un fenómeno, además, en ese sentido que apoya un poco esta teoría, Josécho, y es que estamos viviendo, sobre todo en el terreno político, y no solamente a nivel nacional y a nivel local, sino a nivel mundial, un fenómeno nuevo que se denomina hiperliderazgo, ¿vale? Donde los líderes de alguna manera están asumiendo demasiado peso o excesivo peso en frente a las siglas a las que pertenecen. Y cuando no se llega a muchos acuerdos no es problema de los partidos, normalmente es problema de los líderes, ¿no? Quiero decir, a nivel nacional, creo que es Vox Populi, hay varios líderes que es que no se hablan. ¿Cómo van a pactar si Rivera y Pedro Sánchez prácticamente no se hablan? Es muy difícil que lleguen a un acuerdo de ese tipo. ¿Entendéis o creéis, avanzáis de alguna manera que eso también se va a desbloquear quizá después de, bueno, que en 4 años hayamos tenido ya 4 elecciones? ¿Creéis realmente que habrá que limar asperezas si se quiere gobernar este país? ¿Qué posiciones hasta ahora, en principio muy encontradas, se pueden acercar? Por ejemplo, PSOE y Ciudadanos. Bueno, digamos, si me preguntas, a mí el que creo que está matizando su posición en este sentido es el Partido Popular, ¿no? Casado, después de las elecciones con un mal resultado, ha optado por cambiar su perfil, hasta cambiar su condición física, ¿no? Con una barba que le aporta una cierta mayor edad y un poco más de seriedad, ¿no? y diferenciarse un poco de su competidor más cercano. Y bueno, al final puede ser que haya un gobierno que siempre digamos que se vislumbra, pero que nunca ocurre, ¿no? Con los dos partidos mayoritarios, digamos, haciendo un pacto, aunque ahora mismo nos parece una cosa completamente irreal, pero nunca se sabe, ¿no? En política son capaces de sorprendernos de un día a otro, ¿no? Yo creo que no van a tener otro remedio que ser un poco más imaginativos, copiar de algunos países europeos que sí han roto esas fronteras de una manera muy radical. Alemania con De Grosse Coalition, por ejemplo, hace 4 años rompió absolutamente este esquema fragmentado en 2 bloques, ¿no? Y quizás si llegamos a los resultados, lo que comentábamos antes, a algo relativamente parecido en lo que estamos ahora, es que van a tener que ser más creativos casi necesariamente.
Es que el hiperliderazgo del que hablaba Gonzalo está siendo, yo creo, tremendamente problemático con las propias instituciones, no solamente con los individuos, sino con las propias instituciones, ¿no? De tal manera que están llegando durísimamente a la ciudadanía, a todos y cada uno de los ciudadanos, y por lo tanto a mí lo que me da miedo es la convivencia en este país, o sea, cómo parece ser que también nos estamos agriando todos y que nuestras relaciones de unos con otros incluso empiezan a ser ya no solamente molestas, sino casi insultantes, ¿no? Y de separación. A mí esto me parece un problema gravísimo que se lo tienen que plantear también, porque si la democracia se basa también en algo, aparte de en la ley, es sencillamente en que confiamos, porque podemos confiar y vivir tranquilamente con el sistema, precisamente porque la convivencia está de alguna forma garantizada. Yo no lo veo en estos momentos que si seguimos por este camino, esa convivencia en un momento determinado no vaya a estallar, ¿no? Bueno, así puede devenir desde luego en un movimiento diferente y no tan pacífico como el que está presentando ahora mismo la ciudadanía española ante esta situación de transitoriedad, ¿no? O de cierto desequilibrio. Ojalá, ¿verdad?, no ocurriera, pero bueno, ahí está el punto de mira, sin duda alguna, también de una ciudadanía hastiada o harta, ¿no?, de una situación así tan coyuntural. Miramos de nuevo a Navarra. Hablábamos del fenómeno Bildu, apenas bueno, por 400 votos, recordamos, no obtuvo escaño en el Congreso de los Diputados la candidata Abel Pozueta de EH Bildu. Vamos a ver también qué puede pasar en estas elecciones, cómo se pueden repartir los apoyos y de alguna manera qué supondría un avance de Bildu en retroceso, por ejemplo, del Partido Socialista, que estuvo en liza en los pasados comicios, ¿no? Apenas 400 votos, bueno, pues llevaron al Partido Socialista a tener presencia frente a la posibilidad muy cercana también de obtenerlos por parte de EH Bildu. ¿Qué supondría eso, una voz de Bildu en el Congreso de los Diputados a partir de ahora? Bueno, yo creo que para Navarra no sería nada extraño. De alguna forma, los resultados que vayan a salir es lo que los ciudadanos navarros vayamos a querer que suceda, ¿no? Sí que yo veo complicado que el PSN mantenga los dos parlamentarios que tiene en estos momentos. Lo veo sinceramente complicado, ¿eh? Creo que esos 400 votos que estuvieron allí en la disputa van a bailar, va a depender muchísimo de cuál sea el resto de Podemos. Repito, quizás Bildu sí que tenga presencia y Podemos no. Esa es mi pequeña apuesta particular, y en ese caso sí que el PSOE, si consigue mantener ese nivel de votos, que creo que es difícil, puede tener dos parlamentarios. ¿El caso de Navarra Suma? Navarra Suma, ¿qué le puede beneficiar o perjudicar en ese sentido? Yo creo que no va a haber espacio como para poder dar un salto de 2 a 3 en el número de votos. Necesitarían pues del orden de 25.000 votos más de los que en estos momentos están teniendo. Creo que ese salto es muy difícil que se dé. Probablemente Vox, que en las elecciones forales fue hacia abajo, de nuevo recupere un poquito más de presencia, esos 4.000 y pico votos que tuvo en las forales, probablemente se vaya a 8 o 9.000 votos de nuevo, que van a decaer de Navarra Suma también. Con lo cual, Navarra Suma se mantendrá en 2. Y en el Senado, pues probablemente salgan los 3 de Navarra Suma también. ¿Compartís visión con Gonzalo o qué puede ser determinante, ¿no?, a la hora de inclinar el voto hacia un lado u otro, bien sea PSN Bildu u otro juego de fuerzas, ¿no?, teniendo en cuenta también que es verdad que Podemos bajó notablemente, ¿no?, en sus apoyos, recibió 29.000 en los últimos comicios? Jesús Mari. No sabría ciencia cierta juzgar esto, en el sentido de que todavía no ha pasado suficiente tiempo para que el gobierno actual, por ejemplo, haya manifestado con actos palpables y con una visión ya de las consecuencias de esos actos lo que puede ocurrir. Entonces, para mí ahora mismo las votaciones de esta comunidad están en medida menor en relación con lo que está pasando en la comunidad y en mayor medida con lo que puede pasar también a nivel general, ¿no? Salvo quizá en Bildu, que en principio, como tampoco tienen una perspectiva tan nacional a nivel español, pues lógicamente se abstuvieran o no votaron, lo cual también es bastante problemático. Por lo tanto, mi situación ahora mismo es de una incertidumbre grande con lo que va a pasar en Navarra, pero grande. ¿Josécho? Hombre, si Bildu sale, vamos a decir, más beneficiado, tiene más votos, etcétera, que el PSOE, eso a nivel, vamos a decir, navarro, de cara a la
bueno, pues a la tramitación de todos los presupuestos y todas estas cosas, evidentemente fortalecerá a Bildu. Si quedan más o menos en tablas, pues el PSOE habrá visto confirmada un poco la teoría esa del efecto arrastre por el cual han sido convocadas las elecciones. Las urnas las carga el diablo, es decir, eso ocurrió con la votación del Brexit, ¿os acordáis? El gran error de Cameron, ¿no? Dice, yo voy a convocar esto, caramba y tal, ¿cómo no pusiste una bolita y tal para ver un poco y tal, en plan adivino aunque sea, lo que iba a ocurrir y las consecuencias que iba a desencadenar esto? Entonces, puede que Sánchez, bueno, pues en fin, ¿no? En el efecto de prognosis electoral, etcétera, pueda haberse acercado más, acercado menos. Eso es lo que determinarán un poco luego el esfuerzo para hacer una coalición que tenga más un perfil u otro. Pero yo creo que el PSOE, hombre, si es que no logra tener un poco, vamos a decir, unos resultados mínimamente aceptables, habría que decir, esto es un gran error político, haber convocado elecciones, ¿no? No estamos hablando de que Bildu saque más votos del PSOE, sino sí, que me refiero, el resto del segundo parlamentario. A eso me refiero, que eso le puede... Por centrar, sí. Me refiero a que eso le puede dar pues a Bildu un papel en el desarrollo de los próximos 4 años, de decir, oye, yo soy un, ¿os acordáis?, socio preferente y tal. Sí. Puede darle un poco alas, o no, si no lo sacan, ¿no? Claro, Rubén. Sí, yo un poco, Gonzalo ha comentado hace un rato, ¿no? Realmente Podemos en las elecciones generales se ha beneficiado siempre por el voto estratégico o voto dual, que es bueno, un voto habitual en Navarra, ¿no? Votar en unas elecciones autonómicas a un partido y luego en las generales, en función un poco del sistema electoral, votar a otro partido, a otra opción. El caso es que efectivamente Podemos, después de las autonómicas, ha quedado digamos flaco de esfuerzo, de capacidad de recepcionar voto. Bildu quizás aproveche también un poco de las condiciones generales, me refiero a lo que sucede en Cataluña, porque al final los nacionalismos periféricos, digamos, se van a sentir llamados al voto un poco para reforzar su posición ante lo que suceda en Cataluña, y eso puede beneficiar a Bildu. Y bueno, también es verdad que si Podemos decae mucho en su voto, pues puede llegar a decaer ese escaño, y quizá mantenga el PSOE. También es verdad que a Vox hubo 17.000 votos que podrían ir en gran cantidad a Navarra Suma, pero es muy difícil que eso les dé el tercer escaño. Digamos, hay mucha incertidumbre porque Podemos ahora mismo, Unidas Podemos, no tiene fuerza. Vamos a ver cómo en Navarra se decanta el voto, ¿no? Pero vamos a ver qué factores también influyen a la hora de tomar la decisión de votar. Y vamos a aventurar un poco la línea estratégica, ¿no?, de los partidos. ¿Mantendrán temas importantes en Navarra para unos, no tan importantes para otros? Por ejemplo, cuestiones identitarias, ley de símbolos, idiomas, infraestructuras, canal de Navarra, tren de alta velocidad. ¿Todo eso puede configurar de nuevo la campaña política? Sin lugar a dudas. A ver, queriendo o sin querer, Navarra ha sido tema de conversación a nivel nacional en los medios de comunicación, en las tertulias, en las palabras de los políticos, sobre todo del Partido Popular y de Ciudadanos, que han llevado al escenario el pacto o posible pacto de PSN con Bildu. Este frame de marcar un poco esa línea va a seguir existiendo, sin lugar a dudas. A partir de ahí, lo que se haga a nivel local, evidentemente se va a hablar mucho de inversiones, se va a hablar mucho del TAP, se va a hablar mucho del Canal de Navarra, se va a seguir hablando casi de los mismos temas. A nivel identitario, pues probablemente también Navarra Suma quiera poner ese frame en el escenario, ¿no? Quizás el PSN en estos momentos, a nivel local, yo diría que tiene que tomar un poco una posición más de retaguardia, más de calma, no afrontar las cosas de una manera, de una pelea directa, porque quizás podría ir en su contra. No quedan muchos días hasta la decisión de voto, efectivamente, pero veremos también aquí en Navarra, en los siguientes plenos del Parlamento, comisiones o temas que se lleven a la mesa y junta del Parlamento, cuáles serán quizás esos temas clave que sirvan para la convivencia o para la confrontación de alguna manera de nuestra forma de vivir, ¿no? Lo que le pasaba a Pedro Sánchez le puede pasar también internamente, que ya tenemos experiencia
diferencia de otro gobierno, precisamente a la coalición que en este momento está en el gobierno de Navarra. Es decir, en el gobierno de Navarra no olvidemos que hay al menos dos partidos que tienen poca diferencia de votos entre ellos, que son Geroa Bai y el Partido Socialista, ¿no? Pero que son partidos que en principio ideológicamente divergen bastante, pero están ahí haciendo un solo gobierno. Entonces, por ejemplo, esto también puede condicionar qué se va a decir en unas elecciones generales, porque si no se pueden directamente atacar unos con otros, ¿no? Y entonces eso podría tener repercusiones después en el asunto interno de la propia comunidad. Esperemos que no, pero esto también quedaría abierto. O sea, ¿cuál va a ser el plan de decir cosas y después de actuar del gobierno de Navarra para intentar no meter lo que sería esa divergencia tremenda entre los votantes en estas próximas elecciones? Hacer campaña sin meterse el dedo en la llaga, podríamos decir, ¿no? Por eso decía yo que el PSN necesita hacer una campaña muy tranquila. Claro, efectivamente. Sí, Pues efectivamente. Yo estoy de acuerdo, sí. Yo creo que al PSOE probablemente le interesa hacer una campaña más, vamos a decir, no de alta intensidad, ¿no? Pero me llama la atención un poco, fijaros, en las elecciones generales anteriores de hace unos meses, a nivel nacional, las derechas utilizaron el argumento identitario un poco fuerte y sin embargo eso fue como una especie de techo que en muchos electores no se vio. Es decir, yo recuerdo que el Partido Popular para las elecciones generales sacó como cartel electoral sacó del armario a Aznar, y luego para las autonómicas y tal se equivocaron y metieron otra vez en el armario a Aznar y volvieron a sacar a Rajoy. Entonces, sin embargo, esa misma dialéctica un poco identitaria en Navarra a la derecha le dejó unos resultados un poco mejores, pero no necesariamente lo suficientes para hacer gobierno, ¿no? Brevemente, Rubén, y terminamos. Sí, bueno, al final es como se comenta en la mesa. Al Partido Socialista de Navarra le interesa que se hable lo menos posible de Navarra precisamente, que se hable en clave general. A Navarra Suma, pues bueno, le puede buscar, digamos, elementos de confrontación dentro de la coalición de gobierno y hacer visible, digamos, aspectos que en el votante del Partido Socialista en Navarra pues pueden generar, digamos, controversia, ¿no? De cara a que, digamos, ese votante pase a Navarra Suma y no vote al Partido Socialista. Bueno, diferentes estrategias, lo iremos viendo, mismos candidatos, la conveniencia de no abstenerse y de volver a acudir a las urnas el 10 de noviembre. Diferentes puntos de vista los que hoy hemos recibido en la Muga con 4 expertos analistas de la actualidad política. Muchísimas gracias, Gonzalo Alzueta, José Cheveriain, Jesús Mari Osés y Rubén Pauza, efectivamente. Gracias de verdad por acompañarnos. Un placer contar con vosotros como siempre. Un auténtico lujo y espero volver a veros muy pronto en el programa. ¿De acuerdo? Gracias y muy buenas noches. Bueno. Seguimos nosotros con otros contenidos al margen de la actualidad y de la actividad política. Postres Tradicionales de Uzama es una empresa familiar que elabora productos de la más alta calidad. Cuajada, yogur, helado, queso. Cuidamos los detalles y elaboramos los más típicos postres de nuestra tierra. Postres Tradicionales de Uzama, con un sabor excelente y máxima calidad.